Ahí va. Bueno, empiezo a admitir, ¿eh? Bien, buenas tardes. Les vamos dando la bienvenida mientras se conectan. ¿Qué tal? Gracias por estar. Ya en unos minutitos damos inicio al encuentro. Hola, buenas tardes. Saludamos a quienes están conectando. Buenas tardes. Bueno, como ven, la sesión está siendo grabada, así luego se puede enviar por mail para que puedan repasarla o volverla a escuchar a quienes estén participando y que la puedan ver quienes no pudieron conectarse. Eh, Les damos la bienvenida desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Gracias, Amalia, por tu tiempo y tu participación en este encuentro. Para contextualizar un poco, este es un encuentro de formación en arte y educación orientado a docentes, a mediadores culturales, a quienes trabajan e investigan en los cruces entre estas disciplinas. Es un ciclo que lleva varios años y seguramente también por eso ustedes están aquí, habrán participado algunos otros. Les invitamos a revisar la web para conocer ciclos anteriores, encuentros con otros artistas e investigadores y también, por supuesto, a revisar la agenda para ver los encuentros por venir. Creo que ya somos algunas personas más. Si te parece, Sofi, damos inicio al encuentro con Amalia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas por sumarse. Se siguen sumando personas, así que voy a ir admitiendo mientras tanto. Bueno, estamos aquí en este encuentro que se llama Repensar los iconos escolares con la presencia de Amalia Pica, que voy a darle paso a presentarla. Tengo acá una bio que escribimos. Amalia Pica nació en 1978 en Neuquén, en Argentina. Actualmente vive y trabaja en Londres, Inglaterra. Es escultora, videasta, artista de la performance, instalacionista. Sus obras están íntimamente vinculadas al cruce entre la comunicación, la educación y la historia. Problematiza sobre los límites difusos de la comunicación visual. El interés de Pica por la educación la llevó a indagar en los códigos visuales que hacen posible formas alternativas de comunicación y de construcción del conocimiento de modo colectivo. En su acercamiento a la geometría, que organiza los diagramas, la artista estudia el lenguaje de la teoría de los conjuntos y explica cómo la intersección de uno o más figuras abre la posibilidad de converger y construir en común. Estoy hablando en particular en esta obra de una escultura que participó de la exposición El aprendizaje infinito, que ya vamos a ver algunas imágenes. Pica participó en esta exhibición con dos, que acaba de terminar hace muy poquito, eh, a finales de marzo, a finales de febrero fue. Eh, Participó con una escultura en la que se apropia de las formas para crear un diagrama de Venn y una pieza audiovisual que registra cuando el artista pintó de blanco, con tiza, el caballo de San Martín del monumento de la ciudad de Neuquén. Así que bueno, dicha esta mini bio, que no la consulté con Amalia, así que Amalia, puedes hacer observaciones si hay algo que no es correcto eh, o algo que no te sentís tan cómoda al día de hoy. eh, Iniciamos, ¿sí? Repensar los iconos escolares es el título de esta capacitación y le doy la palabra a Amalia. Hola, muchas gracias. No, la única corrección es que no es incorrecto, que yo nací en Neuquén, pero en realidad soy de Cipolletti, así que los cipoleños cada vez que me tratan como neuquina se enervan porque hay una pica Se, bastante grande entre se las... indigna, claro. Exacto, como estamos en un río de por medio, pero bueno, son provincias distintas.
Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Obviamente yo estoy en Londres, así que no estoy, pero es una manera de estar y me da muchísima ilusión. Hay alguien que puso en el chat que las personas que no están hablando, si por favor apagan los micrófonos para que tengamos menos interferencia. Así que hago un anuncio de mantenimiento nada más. Pero bueno, sí, para mí fue un honor participar en la muestra porque obviamente yo hace muchos años yo estudié Bellas Artes en Buenos Aires, en la Escuela Porredón. Y vuelvo mucho a ver a mi familia, pero no trabajo tanto en Argentina, entonces para mí siempre es un honor y un enorme placer poder hacerlo y este formato me viene particularmente bien. Lo que pensábamos que íbamos a hacer, que voy a hacer es hacerles una presentación de mi trabajo, un recorrido de mi obra. Va a haber después oportunidad de hacer preguntas. Si alguien tiene una pregunta urgente, que la haga, pero yo por ahí voy a estar media distraída. No sé si que la quieren hacer por el chat o interrumpir directamente, no me preocupa en absoluto. Em, Así que, bueno, no sé si Laila querés ir compartiendo. Preparé como una presentación para que vean imágenes del trabajo, entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Em, Ahí se ve no se perfecto. preocupen por leer los textos, tengo mucho, me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Se Sí. escucha bien, sí. Bien, Eso, tengo, agradecemos a todos que apaguen o que silencien los micrófonos. Después vamos a tener un momento para preguntas y demás, ¿sí? Que pueden ir dejando en el chat y las vamos a recuperar más adelante. Gracias. Les voy a contar que yo agarré de mis carpetas que ya tengo hechas, los textos están en inglés. Ustedes tienen que ignorar los textos porque lo importante son las imágenes, así que em, miren nada más, no lean. Yo les estoy acá para contarles. Pero si querés, podemos pasar a la segunda imagen. Esta es una obra, no parece una obra, pero es algo que yo hice, un evento, digamos, por llamarlo de una manera, un happening, que yo hice antes de irme a Argentina. Entonces yo me mudé de Cipolletti a Buenos Aires para estudiar en la Escuela Pueyrredón y hice 5 años, me recibí de profesora nacional de escultura y un poco me pasó lo que le pasa a muchos artistas jóvenes, que es que no sabía mucho qué hacer cuando terminé. Y bueno, mi título era un título docente, entonces estuve dando clases en dos escuelas primarias en Capital Federal. Y, y una de las cosas que me pasaba es que yo hacía mucho esfuerzo por mostrar mi trabajo, estaba tratando de desarrollar una obra propia y al mismo tiempo era la profe de plástica, ¿no? Y entonces sentía como una división muy grande entre lo que se esperaba de mí, entre esto de estar como haciendo actividades con los chicos, pegando yerba y arroz y después estar tratando de desarrollar una obra, pero una de las cosas que me pasaba fuertemente es que me pedían, como la profesora de plástica, que siempre hiciera como las escenografías para los actos escolares. Y entonces pensaba al final, las cosas que estoy haciendo, como que estoy acá dibujando la casita de Tucumán, más gente ve eso que mi trabajo. Y pensaba, estaba como en ese momento bastante interesada como en explorar la distancia entre las cosas como son o como las percibimos y cómo las aprendemos, ¿no? Como esta idea de que uno sabe que la Tierra es redonda, pero miras al horizonte y es una línea recta, ¿no? Entonces esta distancia y, y, y bueno, entonces empecé a preguntarme como alguien que se estaba preguntando tanto por el uso de la imagen y la significación de las imágenes, y al mismo tiempo yo sentía como una especie de máquina reproductora de, de, mm, de iconos escolares que no son inocuos, digamos, que tienen una carga muy fuerte, sobre todo conociendo lo que fue el rol de la escuela normal en la creación del Estado-Nación argentino y en la mitología de,
de esa patria que nacía y de gente que llegaba por ahí no con un vocabulario común y sin un imaginario común. Entonces, estas imágenes se transformaron como en sí, en un método de eso, de igualar el imaginario, pero de una manera muy particular. Entonces yo me empecé a pensar empecé a pensarme a mí misma como autora, digamos, como generé como una especie de personaje ficticio, donde yo era una maestra que en vez de corregir las cosas que estaba enseñando, como para que se parezcan un poco más a la realidad que uno experimenta, sobre todo los monumentos patrios y de los íconos, en vez de corregir lo que estaba diciendo, digamos que yo lo que iba a hacer era intentar cambiar esas imágenes o esos monumentos para que se parezcan a las cosas que estábamos enseñando. Entonces, justo tuve una oportunidad muy linda que fue, en ese momento había una organización que se llamaba Trama, que estaba fundada por una red de iniciativas que todas tenían que ver con una academia, con la Academia Real de Artes Plásticas de Holanda, que se llama la Rijksacademie, y ellos, digamos que fundaban proyectos de gente que había estado ahí, que en este caso había sido la artista Claudia Fontes, y ella desarrolló un proyecto que se llamó Trama, que fue un proyecto que fue muy, muy importante y fue de los primeros proyectos que intentó federalizar la escena artística argentina. Entonces ella empezó a hacer talleres en distintas provincias, a traer artistas de esta Academia de Holanda y a llevar artistas de las distintas provincias de Buenos Aires. Pero de otras provincias también, y a generar como estos encuentros que por ahí en ese momento no eran tan comunes. En ese momento la escena artística estaba mucho más centrada en Buenos Aires aún que ahora. Y ella organizó este taller en Tucumán de trama y yo me presenté, era una convocatoria abierta, había que presentar un proyecto de qué querías hacer. Y entonces yo presenté este proyecto para hacer este evento en la fachada de la Casa de Tucumán. Una de las cosas que me motivó fue que cuando en un momento en la escuela me pidieron que hiciera la casita de Tucumán como escenografía para uno de los actos, yo dije, me sorprendió que siempre la había dibujado desde un dibujo. Entonces fui a buscar una foto de la casa de Tucumán y lo primero que me llamó la atención fue descubrir que la fachada de la casa de Tucumán es blanca, que no es amarilla. Y entonces yo tenía esta idea yo nunca había estado en Tucumán, nunca había ido a la casa de Tucumán, entonces tenía esta idea de que la casa era amarilla y me quedé con eso y entonces lo que yo propuse fue hacer esta obra que se llamó Hora Cátedra, que básicamente agarré luces de teatro, o sea, las puse enfrente de la casa histórica y también instalé un timbre como de colegio, me puse un guardapolvo y toqué un timbre, prendí las luces y la teñí por 40 minutos, que era la duración de una hora cátedra, de ese amarillo del libro, ¿no? Entonces, por ahí si podés pasar a la otra imagen, podemos ver, acá está la foto de la casa y una imagen de un manual aún más antigua. Después hay, como ustedes ya saben, como dibujos más infantilizados, si se quiere, de la casa de Tucumán. Y esta imagen de la casa de Tucumán, del dibujo de la casa de Tucumán y qué sé yo, es una imagen que uso mucho para explicar a gente que no es argentina esta cosa de que los argentinos todos piensan o muchos piensan que la casa de Tucumán es amarilla, ¿no? Tal vez muchos lo saben, sobre todo los tucumanos, pero yo hasta que era bastante grande y trabajando en una escuela de docente, no me había enterado que la casa era blanca. Entonces, eso es un dato importante porque les quiero contar un poco de eso después de cuando me fui, de lo que significa como tener que explicar este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que lo que yo estaba intentando indagar, eh, lo que estaba intentando era indagar esta relación sobre las cosas que aprendemos y la distancia que hay
en el mundo y ese como este esfuerzo de esta autora o personaje, de esta maestra que iba a intentar como juntar estas dos cosas. Entonces por ahí podemos ver otra obra que tiene un poco que ver con ese espíritu y después les cuento qué pasó. Esta obra es una secuencia de imágenes básicamente que después terminó siendo en ese momento una secuencia de diapositivas de 35 milímetros porque no soy tan joven, pero era una secuencia donde yo fui esto es una casa que queda es una casa abandonada que queda en el desierto, en Cipolletti, en La Barda, y, y nada, este gesto muy sencillo de pintarlo con esta pintura que para mí remitía al color pizarrón y de dibujar sobre esta casa abandonada, sobre esta casa humilde, que bueno, en mi pueblo era parte de un plan de vivienda, en vivienda, cerca de un basural, digamos, no tiene esta cosa de la casita, de la cabañita, y dibujarle este dibujo que hacen muchos los chicos de la casita, ¿no? Y de que cuando, si bien muchos no vivimos en esta casita, los chicos entran al proceso de escolarización y las maestras de plástica vemos, y los maestros de plástica, me imagino, les maestres, vemos cómo los chicos dejan de dibujar lo que pueden o lo que ven y empiezan a dibujar lo que les parece que tienen que dibujar. Entonces arrancan con la casita así, con el arbolito, ¿no? Con las nubes celestes en vez de las nubes blancas, con este serie de iconos que en realidad eh, son imágenes, pero se comportan como palabras. Porque todos vemos esto y vemos la casita. Entonces, gran parte de mi actividad docente como maestra de plástica estuvo dedicada esos años a intentar romper eso. Entonces, por ejemplo, trabajábamos con la idea de casa, con la idea de vivienda, la dibujábamos por adentro, nos imaginábamos posibles edificios distintos, dibujaban la casa de ellos, dibujaban la casa de los vecinos. O sea, era como y yo les decía, miren, a los chicos que eran de escuela primaria, ¿no? Pero les decía, en el arte también hay reglas. Y una de las reglas que yo les propongo es que no dibujemos estas casitas y que realmente tratemos de pensar cómo son las casas. Entonces, bueno, había como varias unidades que yo había desarrollado que tenían que ver con romper estas imágenes o estos iconos. Entonces se las quería mostrar y se llamó Mi casa, tu casa porque tiene como esta cosa que es una expresión que usan mucho la gente de Estados Unidos, que la dicen con acento, mi casa, tu casa, y es como una de las pocas expresiones que conocen en español y tiene que ver con eso de es mi casa, tu casa, como te invito, pero al mismo tiempo esta cosa de mi casa no es así, ¿no? Entonces, si querés, podemos pasar a la otra. Acá, esta es una obra que en realidad tiene mucho que ver con este espíritu. Cada vez que ustedes me vean, que creo que ya no me van a ver más, porque son estas tres las que puse de ejemplo, pero con el guardapolvo, yo estoy vestida de esta maestra que yo les estoy contando. Entonces, la intención siempre es la de restaurar o proyectar esta imagen enciclopédica, si se quiere, o académica sobre el monumento o la fachada. Estas son capturas de una de las obras que estuvieron en la exposición en el moderno, entonces pensamos que por ahí estaba bueno mostrarles. El video es un video corto y yo les puedo ir contando mientras tanto. Así que yo voy a intentar compartir esto a ver si me sale. Debería ser este. Quito. ¿Qué está esto tapando? ¿Ahí lo ven en pantalla completa? Sí, se ve. Solo hay una ventana al costadito. Está. Eso. Muy bien. Y esta también es.
Amalia, no estamos escuchando el sonido. No Capaz que no importa, tiene. el sonido no tiene. Ok, perfecto. El sonido es ruido blanco, eh, que es como el sonido de una habitación vacía. Tiene unos subtítulos, pero en este momento eh, no se me hacen tan relevantes para la charla. Lo podemos. Bueno, ahí termina. Entonces voy a parar, pero voy a seguir yo un poco contándoles una de las cosas que digamos, les decía, la puse ahí porque es una obra que nació como debería haber estado ahí. Fue una idea que tuve ahí, pero en realidad obviamente fue una obra muy difícil de hacer. em, por una cuestión de permisos, por una cuestión, obviamente la pintura no es pintura, sino es como, es tiza que está diluida en agua, entonces no tiene ningún elemento aglutinante y no daña el monumento, entonces, pero claro, lo tuve que desarrollar. Este video se filmó en Montevideo durante una bienal en el 2006, en donde, bueno, había como, digamos, que se dio la oportunidad política de pedir permiso para hacer una cosa así, pero además trabajé con un restaurador del Museo Blanes que me ayudó a ver cómo se podía hacer esto sin dañar la pátina ni nada. Entonces, si bien como que la filmé, la obra funcionó en dos niveles. En el caso de la Bienal, la obra era la intervención en el espacio público. Montevideo es una ciudad en donde hay muchísimos monumentos ecuestres, y entonces pintamos tres monumentos en ese día. Entonces la idea era como que aparezcan estos caballos pintados, tenían que ver con esta frase de qué color es el caballo blanco de San Martín, como esta cosa que se le pregunta a los chicos y como que es una pregunta que obviamente es absurda porque ya la responde el mismo adulta cuando se la pregunta, pero que para mí era muy sintomática de esta cosa de cómo la historia que contamos en la escuela, sobre todo en la época de la independencia de la colonia, hay una cosa de retratar a los actores de la historia como héroes y como héroes legendarios que andan en estos caballos puros y blancos como si fueran príncipes, ¿no? Como si fueran seres, sí, legendarios. Y entonces lo que pasaba con la obra, que como es tiza nada más, básicamente, se puede pintar porque está en agua, pero cuando se seca es tiza. En cuanto empieza a llover, digamos, en el momento que cae la primera lluvia, esa imagen no se sostiene. Entonces, como esta imagen de cómo queremos contarle la historia a los chicos, como un cuentito, sin complicaciones de los personajes, ¿no? Después, qué sé yo, uno lee la edad que tenía la mujer de San Martín o cómo fue realmente esta revolución o la firma de la independencia y cuántas personas habían y dónde fue. Y pensás, qué sé yo, son personajes complicados, son momentos complicados, no es tan fácil. Pero a los chicos, como que hay un esfuerzo por contárselos ahí, así. Esta obra, este personaje que está ahí, en realidad no es San Martín. En ese momento se escapó San Martín porque el monumento a Ecuestre San Martín que está en Montevideo es muy alto y no conseguíamos ninguna grúa. Y una de las cosas que me interesó de hacer este video, obviamente, que después yo lo he mostrado en distintas partes del mundo, es que esta frasecita de qué color es el caballo blanco existe, pero en distintos países, pero va cambiando el nombre. Entonces en Uruguay es de qué color es el caballo blanco de Artigas, en otros lugares es de qué color es el caballo blanco de Garibaldi, de Napoleón. Entonces como que el héroe va cambiando, pero lo que se mantiene es esta imagen del caballo legendaria. Pero en realidad mi idea tenía que ver con eso y especialmente con el monumento a San Martín que hay en Neuquén, que es en un punto muy neurálgico de la ciudad y es el lugar en donde se hacen todas las manifestaciones. Bueno, no sé si habrá alguien de Neuquén, pero si hay alguien, saludo por las dudas, pero es un lugar donde se realizan como todas las manifestaciones políticas, siempre hay grafitis, es un lugar donde de adolescente nos sentábamos
charlar, a fumar, no sé, es como un lugar cívico muy importante. Finalmente, no tengo acá ninguna foto, pero les quería mostrar que finalmente logré pintar el caballo blanco de Neuquén. Este es un catálogo del Museo Nacional de Neuquén. En Neuquén hay un Museo Nacional de Bellas Artes, que es una sucursal del, del Museo de Buenos Aires. Em, y, y es el catálogo de mi única exposición individual en Argentina, que para mí es muy importante que haya sido en el Museo de Neuquén. Eh, Así que bueno, esa obra se las quería ubicar acá, pero pasó bastante tiempo después. Yo lo que hice fue en algún momento, bueno, ahora creo que lo que podemos hacer es volver a la presentación, Laila, si te parece bien. Y mientras les voy contando un poco, lo que pasó es que en este lugar, en Tucumán, en donde se hizo este taller, conocí a un artista islandés que era tutor en esta academia que les contaba, que se llama la Rijksacademie, que queda en Ámsterdam, y es un lugar donde se hace una residencia para artistas, que lo que quiere decir es, digamos que tiene como una especie de, es como una especie de maestría, pero no es una maestría oficial, no te dan un título. Entonces, lo que te dan es un taller y un poco de dinero de manera mensual, pero además me ayudaron a mí a, a buscar, a buscar una casa, te hacen la visa, qué sé yo. Pero cuestión es que uno de estos docentes era maestro ahí y me dijo, ay, me parece que tendrías que aplicar, yo te recomiendo. Y yo mandé y quedé, digamos, como tuve bastante suerte en esa época. Había como un proceso extraño en que Antorchas seleccionaba, en ese momento existía la Fundación Antorchas y seleccionaba y mandaba a un artista y yo un poco me presenté por afuera con esta sensación de que como artista que no era muy conocida en Buenos Aires, no sé si iba a entrar, qué sé yo. Y una vez que me aceptaron ellos, Antorcha me terminó apoyando, digamos, pero fue como una cosa rara. Pero fue un poco porque conocía a este personaje. Y, y bueno, me fui a Holanda y una de las cosas que me pasó ahí en Holanda, que tiene que ver con lo del caballo, fue que conocí a un curador cubano que se llama Gerardo Mosquera. Y Gerardo, yo le conté a Gerardo que tenía ganas de hacer este proyecto y después me olvidé, me puse a hacer otras cosas que ahora les voy a contar. Y unos años más tarde me llama Gerardo y me dice, tengo una bienal en Montevideo, creo que tenemos la oportunidad de hacer esta pieza. Y es claro que una vez que logramos hacer esta obra, porque ya existía la fórmula, porque ya se había hecho, porque ya había prueba de que no dañaba el monumento, se pudo hacer después, años más tarde, la de Neuquén, ¿no? Pero, pero una de las cosas que me pasó es que yo llegué a Holanda, digamos, yo nunca había estado en Europa, hablaba inglés porque mi mamá me había mandado, yo fui a una escuela pública argentina, pero mi mamá me mandaba clases de inglés particulares, entonces hablaba inglés, pero nunca había estado en Europa, no, la primera vez que viajé fuera para la entrevista, entonces fue una experiencia increíble, pero al mismo tiempo difícil en el sentido que nunca había tenido un taller, no sabía muy bien qué hacer con un taller y sobre todo tenía una obra que yo no me había dado cuenta, porque en realidad lo que era una obra argentina, digamos, yo lo que estaba intentando hacer era en ese momento, estaba buscando imágenes que nosotros reconociéramos, como esto de la casita de Tucumán, o como esto de la casita así como cuáles son esas imágenes que conocemos todos. Entonces, obviamente, en la escuela estaban estas imágenes que habían sido impartidas a todos. Pero claro, cuando me fui a Argentina me di cuenta muy rápidamente que esos todos no eran todos. Entonces tuve que armar imágenes como la de la casa de Tucumán, donde yo les muestro y les digo a un montón de gente que en Argentina hay un montón de gente que piensa que la casita es amarilla porque el dibujo siempre es amarillo, pero la casa es blanca. Y, o que todos saben este dicho de que el caballo blanco de San Martín. Y lo que me empezó a pasar es que sentía, primero me pasaban dos cosas como incómodas con eso, ¿no? Me parece que le pasa a mucha gente que se va, como que uno no es argentino hasta que no te vas de Argentina, porque cuando estás en Argentina sos. Entonces solamente me transformé en una artista argentina cuando me fui y me sentía como
sentía como un peso de que no quería ser representante. Era en ese momento muy joven, tenía 24 años, no estaba lista para representar nada, ni siquiera a mí misma. Y entonces me pesaba eso, pero también creo que me pesaba la idea de que mi obra iba a existir siempre como una traducción, como que yo me iba a parar ahí, les iba a contar a todos cómo cuál es el rol de... Porque otra cosa que pasa cuando te vas es que te das cuenta que las escuelas en otros lados son distintas y que, por ejemplo, nadie, no izan la bandera, no hay abanderados, no se canta el coso de la bandera. O sea, no hay esta cosa que tenemos en la escuela primaria argentina, o por lo menos que teníamos en mi época, de la adoración del símbolo patrio. No es tan importante. Por ejemplo, acá... Una de las cosas en Inglaterra que me llamó mucho la atención es que no tienen una constitución escrita. Porque, claro, ellos nunca se liberaron de nadie, digamos. Entonces ellos devinieron en una monarquía parlamentaria y su constitución es la suma de las instituciones. Hay un documento muy antiguo que se llama la Carta Magna, pero no es una constitución. En cambio, hay los países que atravesaron procesos de independencia tomaron como el modelo de la Constitución francesa. Pero digo que esas cosas que a uno le parece como tan normales no son y que cuando te encontrás en una situación en donde tenés que explicar, me parecía como que me daba pena que mi obra funcionara así. Entonces ahora sí, si querés, podemos mostrar la otra imagen. Entonces, obviamente eso propuso un problema muy grande para mi trabajo y yo decidí que lo que iba a hacer era no paralizarme. Digamos que esta pregunta la iba a resolver obra por obra, aunque las obras fueran contradictorias y no fueran resolviendo todo. Entonces el primer año que estuve ahí... hay un momento que se llama el momento de los estudios abiertos, donde a fin de año vos tenés que mostrar lo que estuviste haciendo, ¿no? Y entonces yo lo que hice es, en vez de abrir el estudio enteramente, lo abrí a 45 grados. Y pinté todo lo que se veía desde afuera, de este color naranja, que en holandés se dice orange y que es un color nacionalista holandés. Em, es un color, es curioso porque es un color que se usa mucho para el fútbol, es el color de la camiseta de fútbol, se usa mucho para el Día del Rey, que es el día del cumpleaños del rey, y en donde, bueno, se permite a los ciudadanos comprar y vender cosas sin impuestos, no sé, es una especie de festival. Pero es un color nacional, pero no es el color de la bandera. Y es un color nacional porque es el nombre de la Casa Real. Obviamente cuando yo, que es la familia real, que en realidad es una familia alemana, se llama Orange. Obviamente cuando yo me llamo Amalia y me mudé ahí, no sé, 2 o 3 años después de que Máxima se casara con el príncipe holandés, que ahora es el rey, entonces, y tuvieron una hija que se llamaba Amalia en ese momento, entonces era un tema al que digamos que me expuse bastante. Todos me preguntaban pero cuestión es que yo lo que quise hacer es reemplazar esta cosa de que yo tenía de las imágenes aprendidas y esta brecha que hay con la realidad que uno experimenta, por esa idea que yo tenía antes de ir a Holanda, de Holanda, y cómo la realidad de estar ahí es distinta. Entonces, la obra lo que quería hacer era ilustrar eso. Estaba la puerta del estudio, estaba fija a 45 grados y todo lo que se veía desde afuera era de este color digamos, como identitario de una identidad democrática que todo lo cubría de este color naranja. Y una vez que entrabas en la habitación, todo lo que no estaba en esa línea de visión no estaba pintado y tenía su color, ¿no? Entonces era como esta construcción de una imagen nacionalista que se da hacia el afuera, con esta cosa de ingresar obviamente, como les contaba, fue una decisión de seguir haciendo obra, pero fue una solución muy parcial esto de reemplazar como la idea que yo tenía de Holanda, porque entonces no me iba a quedar otra cosa que, qué sé yo, ir a Japón y hacer obras sobre el sushi, no sé, como cosas que uno sabe, pero que son conocimientos como muy superfluos.
y que tenían un poco que ver en el momento en que yo empecé a ser artista, se hablaba mucho en las escuelas de arte de la obra de sitio específico, ¿no? Y de esta cosa de hacer una obra tratando de entender cuál es el contexto en la que la vas a meter y la vas a hacer y la van a ver. Y a mí lo que me había pasado es que yo me había quemado con esa idea de tratar de entender lo que la gente iba a ver, ¿no? O sea, como yo estaba trabajando con imágenes de la escuela porque quería hablar con gente que tuviera un vocabulario común al mío y tratar de entender qué son las cosas que saben las personas que van a ver tu obra o qué son las cosas que van a pensar, en realidad es muy reduccionista también, como que hay un espacio abierto de cómo la gente va a ver una obra de arte que uno como artista no puede controlar ni puede prever, ¿no? Y yo sabía en este momento que estaba haciendo esta obra que era una solución parcial, pero no tenía otra. Entonces, como que la seguía haciendo. Después otra obra que hice en esa época es una obra que la tengo en este libro también, porque no sé por qué no la puse. Ah, pero no, porque después tenemos que romper el share, no se preocupen. Si querés, Sigamos. saco, no hay problema, ¿eh? No, no, porque no tiene mucho sentido. Tenemos un montón de obra para ver y no tenemos por qué pararnos ahí. Si querés cambiar la otra imagen. Dale. Esta es una obra que yo hice en el segundo. No se preocupen por el texto, yo ahora les cuento lo que es porque era una obra muy chiquita, pero es una obra que presenté el segundo año de los estudios abiertos y era este cuadrito, digamos, esta tirita enmarcada, que era una tira perforada, una tira de papel perforado, que en realidad era un mensaje telegráfico. Y. em, creo que en esa época se mandó el último telegrama, no sé. Pero esto fue en el 2005. Yo ya tenía una cosa. Sí, habría, no sé, yo tendría una cuenta de mail hacía 3 años o una cosa así. Fue como muy al principio de la digitalización de la cultura. Pero era lo que era mi espacio, mi estudio estaba dividido en dos y en el primer estudio, en el primer espacio lo que se veía era una habitación vacía solamente con este objeto chiquitito de papel. Y después un texto al lado, y el texto decía lo siguiente. La obra se llama Nostalgia, y el texto decía, la palabra nostalgia traducida al código telegráfico, tipeada en Islandia, en la primer máquina telegráfica que conectó a América con Europa. Y entonces, lo que el tema fue así, cuando recién inventaron el telégrafo, el gran desafío era mandar un mensaje de un lado del océano al otro. Pero obviamente tenían que tirar un cable, que fue muy difícil. Tiraron el cable y no funcionó, porque el mensaje, digamos, a medida que recorría el cable, se iba perdiendo la fuerza digamos, del mensaje telegráfico, de los golpes telegráficos, y cuando se llegaba al otro lado no se podía ver. Entonces, em, después eso se solucionó inventando el repetidor telegráfico, que era lo que estaba en los postes de telégrafos, que algunos de nosotros tal vez nos recordemos que eran esos cositos que uno después identifica como el telégrafo. Pero en ese momento lo que hicieron como solución fue buscar a este punto intermedio en el medio del océano, que es Islandia, y tirar un cable de Estados Unidos a Islandia y otro cable de Islandia a Europa, a Inglaterra. Y había una estación en el medio, en Islandia, donde había una persona cuyo trabajo era recibir un mensaje de un lado y retipearlo en otra máquina para mandarlo del otro. Y esa es la máquina que yo fui a buscar a Islandia y tipié esta palabra nostalgia. Y esa era esa historia. Y esta obra a mí me parecía que era como la obra que como si fuera anti sitio específico, porque de alguna manera es una obra que en el único lugar del mundo donde no funciona es en Islandia, porque si uno, o sea, para entender esta obra uno tiene que ver esta imagen de Islandia como un punto chiquito en el medio de estas dos masas de tierra, pero si uno está en Islandia estás en el centro. Entonces no podés ver esto.
Pero bueno, fue también una manera como de centrarme en una problemática que tenía más que ver con con la nostalgia que también que viene con yo haberme ido, con haber entendido como este proceso con el que me había traído dificultades en mi trabajo, pero también como entenderlo como una posibilidad de motor creativo, digamos. No sé si querés cambiar la imagen, Laila, no me acuerdo qué viene después, pero... Ah, sí, bueno, en el otro cuarto había esto que en realidad se los voy a contar un poquito muy por arriba, pero fue una película que yo hice en donde había un barco, había un evento de barcos antiguos y yo hablé con el capitán y metí una cámara y lo filmé y entonces lo que se veía era una película de 16 milímetros blanco y negro y parecía material de archivo. Pero en realidad después empezabas a ver que había sido filmada como en una situación más contemporánea. Y lo que pasaba es que había unos pasajeros que iban a hacer un viaje corto y yo les hice como dos obras en una. Fue la primera vez que experimenté esta cosa de, una cosa puede ser la performance y después si hago una película eso se puede transformar en otra cosa. Pero básicamente el experimento fue darle un pañuelo blanco a cada persona que subía al barco y darle pañuelos blancos a las personas que pasaban por ahí por el puerto. Y lo que yo quería ver era si este gesto de decirse chau con un pañuelo era universal, digamos. Lo que yo empecé a buscar eran estos gestos como reconocidos. Entonces lo que se ve en la película es muy cortita, es un video corto, mudo, que está filmado con este formato antiguo. Y lo que ves es que hay gente que se está saludando, pero en realidad es gente que se está saludando, pero que también está haciendo que se saluda, ¿no? Como que la gente lo que hacía era, se saludaba, pero también era como que actuaban de sí mismos saludando. Y también fue en un puerto donde ahí, o sea, había una historia de migración fuerte, porque había habido mucha gente que se fue desde Ámsterdam a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, entonces había como una cosa extraña de actuarse a sí mismo. Pero si querés podemos pasar al otro. Pero bueno, básicamente me empecé a situar en esta idea de nostalgia, me empezó a interesar como los mecanismos de imagen, nostálgica también, y de este doble velo que te da la nostalgia, que por un lado hace que te acuerdes de la gente que está del otro lado del charco, que te acuerdes de lo que pasó hace un tiempo, pero también lo deforma, como que pone una imagen de dulzura. Algo que hace mucho, que pasa mucho con las imágenes en blanco y negro, por ejemplo, como que tienen esta cosa que no, realmente no es un instrumento preciso de revaluación del pasado, ¿no? Entonces tiene como este doble impulso. Y después hice esta obra también que se llamó Disculpe la metáfora, que está hecha con fotocopias. Es una foto que yo fui ampliando como a escala de mural, pero cortando fotocopias y ampliándolas, cortando y ampliando, cortando y ampliando. Y esa soy yo con un megáfono en la Selva Negra, que es una de los lugares icónicos del romanticismo alemán. Y esta imagen tiene que ver con eso, por un lado, yo empecé a centrarme con este como deseo tan fuerte que tenía yo de entender qué iban a ver los otros y también de, de, mm, de comunicarme como artista, que me parece que es un deseo que yo pensé que era un deseo muy universal de los artistas y que me di cuenta que en realidad es una idea también muy argentina o muy latinoamericana de cuál es el rol del artista. Digamos, había ahí en la academia un montón de artistas holandeses que no sentían que tenían que decir nada ni comunicarse con nadie, porque el arte, como lo entendemos los que hacemos arte contemporáneo, digamos, es folclórico a Europa, vino de ahí. No es una importación que viene con una historia colonial fuerte y violenta, como es en nuestro caso. Entonces, ellos no tienen como esta cosa de que uno tiene que encontrar un rol para el artista. Y yo eso no lo había entendido. A mí me parecía que todos pensábamos que los artistas tenían que tener un rol social. Entonces, cuando llegué ahí me di cuenta que esta idea que tenía yo de que por ahí el artista tenía
que tomara una posición política o por lo menos cívica, era una idea completamente romántica. Entonces, este trabajo, disculpe la metáfora, lo que buscaba hacer era como esta superposición de como que si hay una idea romántica que fue del romanticismo alemán, del paisaje, del hombre que se siente chiquito frente a la naturaleza, acá en mi época era como esta mujer que se siente chiquita ante una realidad política, ¿no? Y que esa realidad de lo sublime, de lo que no podemos entender, de lo que nos supera, de lo que nos hace sentir pequeñas, es muchas veces como esta realidad política. Entonces, bueno, les quería mostrar esta obra. Estoy viendo, vamos a avanzar, a ver qué hay. Después hice varias obras, vamos a pasar como dos o tres, ponele, que tomaban, estas las vamos a pasarlas para que esta también, acá podemos seguir otra vez, que tomaban como esta idea de querer comunicarse y la pregunta es si cuando hacemos arte nos estamos comunicando, si el arte es un acto comunicativo o no, y cómo, y cómo lo complica la idea esta que hablábamos de la interpretación o de la idea que va a traer al otro, eh, que va a traer la persona que lo mira. Y cómo eso complica la idea de que pueda ser un acto comunicativo. Entonces, una de las cosas que yo empecé a pensar es que en este esquema comunicativo muy sencillo de Saussure, tengo un mensaje, tengo un medio, tengo un emisor y tengo un receptor, que en realidad no es que uno, cuando está hablando, por ejemplo, no es que yo tengo todo pensado en la cabeza y lo hablo y el otro lo recibe, sino que uno, a medida que va hablando, vas pensando lo que vas a decir. O sea que el acto de hablar con otro es lo que le da forma al pensamiento, que es un poco lo que pasa cuando hacemos arte, que es que el acto de hacer arte va definiendo qué es eso que se constituye como obra, ¿no? Entonces, en ese esquema, la figura del que escucha se me hacía súper importante. Entonces hice varias obras como esta, en donde lo que yo traté de generar fue como imágenes que tuvieran que ver con honrar a la figura del que escucha, ¿no? Em, Vamos a pasar por ahí hasta... Estas son todas obras que tienen que ver con eso, con la comunicación, con la escucha, pero las vamos a pasar un poquito para poder avanzar, porque si no... em, sigamos. Perdón, vamos a saltear un montón de obras, pero... em, vamos a ver... vamos a volver a la anterior. Les quiero decir una cosa chiquita nada más. Yo voy pensando en que, o sea, una de las cosas que me cuesta hacer este tipo de presentaciones es que yo no tengo una manera muy lineal de pensar mi obra, sino que son más como constelaciones, temas que me van interesando y oportunidades que aparecen para poder hacer determinadas obras que me dan ganas de hacer. Les quería mostrar esta obra porque que es una obra muy chiquita, pero que tiene que ver con otra cosa que me interesó, que me empezó a interesar mucho, que es esta cosa, qué son las cosas que nos unen, ¿no? Esta cosa comunicativa, del acto comunicativo y qué son las cosas que tenemos en común. Y cómo por ahí, como artista que me interesa el mundo, digamos, yo creo que hay artistas que son más capaces de inventar universos y yo siento que yo estoy todo el tiempo mirando al mundo para ver qué hacer, digamos, que son dos actitudes distintas. A veces es muy difícil pensar qué podés hacer uno cuando la realidad es tan compleja y tan interesante y tan loca que a veces es como decís, ¿cómo hago yo para competir? Y esta obra fue como un paso de eso. Allá se usan muchos, en Europa, acá se usan mucho estos banderines para demarcar como momentos de carnaval y fiestas en la calle. Y entonces yo agarré uno de estos papeles y literalmente les tiré agua y recolecté ese color en este pedazo, en esta acuarela grande, digamos. Y se llamaba algo de ese color la pieza y era este gesto de intentar como artista agarrar esa cosa que es tan vital y sacarle el jugo y generar una imagen con eso. Entonces,
hay un montón de trabajos que yo fui haciendo que tienen que ver con banderines, con papel picado, con elementos que son elementos de celebración colectiva. Se los quería anotar porque eso va a volver un poquito, pero ahora podemos avanzar por ahí hasta la pieza de los diagramas de Venn, que viene ahora. Ahí está. Entonces yo durante mucho tiempo lo que hice fue dejar de hacer obras sobre Argentina porque me había pasado esto, como que sentía que no sabía muy bien con quién estaba hablando y que no sabía quién me iba a entender. Y en el 2011 me invitaron a participar en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es un festival de arte bastante, no sé, si importante o prestigioso a nivel mundial y la manera en que funciona es, hay dos tipos de exhibición, digamos. Hay una muestra principal, que es una muestra colectiva, donde hay un curador o una curadora, en este caso, que trata de articular una exposición bastante grande con muchos artistas de un tema que se sienta como relevante a lo que está pasando en ese momento del mundo. Y después hay pabellones nacionales. Me imagino que muchos de ustedes reconocerán eso, pero muchos de los países lo que tienen es un pabellón. Hay países que tienen pabellón, hay otros países que alquilamos pabellón, pero em, lo que se manda es un artista o un grupo de artistas como representación nacional. A mí me invitaron a esta muestra colectiva, digamos, no como representación nacional. Solo para aclarar, porque a veces es un poco complejo entender. Pero para un artista yo sentía, para mí fue como mi casamiento, no sé, es como un momento muy importante y yo me sentía como súper feliz de que me hubieran invitado, pero al mismo tiempo me invitaron sin plata, no tenía ningún tipo de infraestructura. Yo en ese momento llamé al consulado, que son los que financian la participación argentina en la Bienal de Venecia, y para decirles, yo soy artista argentina y necesitaría un poco de apoyo para hacer esta obra, y me trataron súper mal, fue un momento bastante feo, fue como, ¿y vos quién sos? ¿Y a vos quién te invitó? Mandame una... Entonces les tuve que presentar toda esta documentación. Finalmente, yo lo único que le había pedido en ese momento eran $300 para ayudarme a pagar el pasaje para ir a hacer la exposición, porque me parecía yo tenía ganas de ser como una artista argentina que iba a la Bienal de Venecia y no me salió, digamos, no me financiaron. Así que ahí va un poco un comentario duro, pero también tiene un poco que ver con lo que les quiero contar, que las propuestas de este tipo las propuestas curatoriales de este tipo de obras son propuestas muy complejas porque son obras muy... em, perdón, exposiciones muy grandes con muchos artistas. Entonces, son como semiabiertas, no pueden abarcar todo lo que están haciendo todos los artistas que están invitando. Pero una cosa que la curadora había hecho era ponerle a esta obra em, iluminaciones, ¿no? Se traduce bien, pero era illuminations. Y iluminaciones y estaba como iluminar y después nación, como esta cosa, esta relación entre la luz y el estado-nación. No había mucho más que entender sobre eso, pero yo lo entendí como la relación entre la iluminación, como el iluminismo, como una cuestión de conocimiento, y el Estado-Nación, y volví a querer centrarme en la escuela como esta máquina cultural que es fundacional para la idea del Estado-Nación, o que por lo menos lo fue en Argentina. Y entonces en ese momento, queriendo hacer algo sobre la educación, me pareció que me correspondía volver a hablar de Argentina porque era el sistema educativo en el que yo había crecido, no podía hablar del sistema italiano, no sé. Entonces hice esta obra que se llamó Diagramas de Venn, bajo el foco, y es una instalación muy sencilla donde hay dos luces de teatro que dibujan dos círculos sobre una pared. Estas dos luces em, están ligadas a dos sensores de movimiento. Entonces, no es que están prendidas todo el tiempo, sino que a medida que una persona se mueve en el espacio, se prende una o la otra, y cuando hay dos personas, se forman estos círculos que hay una intersección de estos círculos,
y que podría leerse como un diagrama de Venn. Y abajo hay un subtítulo que cuenta sobre la historia de la provisión de la matemática de conjuntos durante en algunas escuelas primarias, no fue en todas las provincias. Ah, no, ahí está. Bueno, el subtítulo cuenta la historia un poco de la dictadura argentina, del rol de la ley no de la dictadura argentina, pero dice que una dictadura en Argentina, de la ley de seguridad nacional como el reemplazo de toda ley, de cómo no se podía juntar la gente y al mismo tiempo en las escuelas primarias no se podía estudiar el lenguaje matemático que puede representar eso. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención en su momento cuando me enteré que no había, que no se enseñaban matemáticas de conjuntos durante la época de la dictadura en escuelas primarias, fue que me sorprendió como esta cosa tan sofisticada de decir, no dejas juntar a alguien, pero tampoco, pero también erradicás el lenguaje para expresarlo, ¿no? Como esta pregunta por ahí más fundamental o más filosófica o más fundamentalmente artística que es, ¿podemos pensar en el átomo sin el modelo atómico? O sea, después de indagar tantos años cuáles son las relaciones entre la palabra y el entendimiento, ¿qué pasa si sacamos un modelo cuando estamos intentando decir algo? Em, en fin, entonces les voy a mostrar otra obra que hice después de eso y por ahí vamos a tener que pasar a preguntas porque ya veo que me estoy pasando un poco. Pero entonces una de las cosas que pasó con esa obra, además de haber vuelto a hacer obra como artista argentina, fue que me dieron ganas de hacer como una segunda obra que tuviera que ver como un poco más como porque obviamente lo más terrible que pasó durante la época de la dictadura no fue la desaparición de los diagramas de Venn, de los currículos escolares, sino obviamente la desaparición de personas. Y entonces lo que yo quería era como, como no darles tanto crédito a los dictadores de haber tenido esta idea tan sofisticada de erradicar la matemática de conjuntos como lenguaje, porque me parece que no tuvo que ver con eso, sino como con otras políticas y hacer una obra que celebrara esa posibilidad de la matemática como expresión de juntarse o una expresión de una actividad social a través de la presencia del cuerpo humano. Entonces existe esta obra que se llama A intersección B intersección C, intersección expresada en el lenguaje matemático, que es exactamente ese pedacito del medio del diagrama de Venn. Y la obra era básicamente una sala, esto se presentó en el Museo Tamayo en México, la primera vez que se presentó, después se presentó en otros lugares, pero básicamente era una sala donde había estas piezas de acrílicos y si querés podés pasar a la próxima imagen, Laila, por favor. Y a cada hora venía el equipo educativo del museo y venían varias personas y agarraban un acrílico cada una y la instrucción que tenían era de agarrar cualquier pieza de acrílico y hacer la operación de intersección, o sea, hacer que hubiera intersección entre estas piezas, sostenerla por 10 segundos, bajarla, por 30 segundos, perdón, bajarlas, dejarlas en cualquier otro lugar y agarrar otra pieza y hacer lo mismo 10 veces. Si quieres puedes cambiar para que se vean un poco la... Y eso pasaba cada hora. Entonces la habitación iba cambiando. Si vos entrabas en un momento donde no había performance, veías la habitación con estas piezas pero nunca era la misma, digamos, porque la gente del equipo le iba pasando. Y una de las cosas que yo quise hacer fue entonces volver a transformar esta pieza en la anécdota histórica, como si se quiere, emancipar la idea esta de los diagramas de Venn o de la matemática de conjuntos como expresión de interacción social. em, y después quise hacer como el ejercicio de volver a transformarlo como en momento histórico. Entonces lo que hice fue obviamente lo que pasaba con estas composiciones geométricas que iban formando el grupo de personas es que siempre eran distintas, porque siempre agarraban una pieza distinta, siempre se paraban de manera distinta y la tenían más arriba, más abajo, digamos, en una combinación
siempre inédita, digamos. Y una de las cosas que pasaba es que cuando la estás viendo, siempre te parece que va a ser la última. Entonces había como una necesidad muy fuerte de tomar una foto. Entonces lo que yo hice fue pedirle a una fotógrafa que fuera en algún momento que yo no estuviera y que tomara fotografías en blanco y negro. La razón por la que yo le pedí que la tomara en blanco y negro fue porque me interesaba esta idea de volver a introducir esta cosa de la nostalgia como error, como posibilidad errónea de recolección del pasado, y entonces sacarle algo tan fundamental como el color, esa vitalidad, ¿no? A la pieza. Y al mismo tiempo, una vez que yo terminé teniendo estas imágenes, que ella sacó dos rollos, em, que digamos ya estábamos en época digital, pero yo lo pedí que lo hiciera como con película por esta cosa de anclarlo más en el pasado. Y después, si querés, podés pasar a la otra imagen. Me dediqué a hacer una serie de esculturas que se llamaban memoriales para intersecciones. Entonces eran esculturas que lo que hacían era mirar estas fotos y tratar de recrear la composición sin las personas, como una especie de escultura que trabaja para la memoria, como ejercicio de memoria, y, y al mismo tiempo reimaginar ese color a través de simplemente los valores, digamos. Entonces es una serie de esculturas bastante grande, no sé, debe haber unas 20, y una de ellas estaba expuesta en nuestra exposición, entonces me pareció que estaba bueno llegar hasta ahí. Veo que ya llegué a la hora, entonces por ahí tendríamos que parar. Podría seguir un rato más porque obviamente yo me fui, no sé, la primera obra que les mostré creo que tenía 21 años y ahora tengo 46 y he tenido bastante suerte y me he dedicado mucho tiempo a esto. ¿Querés tomarte unos minutitos más y avancemos? Y está muy interesante la conversación y si hay preguntas las pueden ir adelantando en el chat y las recuperamos en breve. Ok, bueno, si querés lo que podemos hacer es pasar muchas, porque si no... Sí, vos eh, decime. Eh, vamos a llegar casi hasta el final. Les quiero mostrar. Esto es todo. Puse de más también porque no sé. Acá, vamos a llegar acá. Bien. Esto es una obra que hice hace poco. Esta obra de los diagramas de Venn ya fue en el 2011. Esta es una obra que hice este año, bueno, el año pasado. Ahora que ya empezó otro año, pero en donde volví a esto del pizarrón y es una obra que hice en Estados Unidos, pero también en Ecuador para la Bienal de Cuenca, que se llama Aula Grande, delineada, y es una obra que en realidad es un espacio, como una recreación de un espacio doméstico, en donde todo está pintado con pintura de pizarrón y redibujado como si fuera con tiza, pero en realidad es un pastel al óleo que no se puede borrar. Si quieres pasar la otra imagen, y es una invitación al público como a reescribir y a dibujar. Creo que debe haber otra Ujú. también más intervenida, pero básicamente lo que es era como esta cosa que muchas veces siento con la escuela, o sentí mucho también cuando lo estaba haciendo, pero también ahora estoy en un proceso. Yo tengo un hijo de 5 años que acaba de empezar la escuela primaria y entonces estoy pensando como mucho en otra vez en las cosas que hace la escuela y en este doble movimiento que tiene la escuela, como que me parece que para muchos de nosotros es imposible pensar como la idea de emancipación social o la idea de igualdad de oportunidades sin que exista una máquina niveladora como es la escuela, niveladora de oportunidades. Pero al mismo tiempo es una especie de anteojo de interpretación de la realidad que es bastante reduccionista y tiene como esta doble cara, ¿no? Al mismo tiempo es una máquina completamente eficiente de reproducción del status quo, ¿no? Entonces lo pensamos como la posibilidad de cambio y también es la posibilidad como de que todo siga igual, ¿no? Y tiene como esa doble cara a la escuela que siempre. Entonces, esta obra es como una especie de ilustración de eso, de cómo es algo que lo tiñe todo. A mí me pasó, yo era muy buena alumna en la escuela y me costó mucho dejar de ser alumna porque la mirada de los maestros me condicionaba mucho. Yo después, sobre todo como artista, que nadie está esperando que hagas nada,
cuando terminé mi educación, digamos, después de hacer la escuela Porredón, es como que de golpe es un shock que no vas a tener un profesor o una profesora que te va a decir, ay, lo hiciste muy bien, está muy bueno, seguí pensando, tu punto de vista es válido, ¿no? Como esta cosa que tienen los docentes que sostienen tanto la mirada y la energía de los estudiantes y las estudiantes y después cuando se desapareció para mí fue muy difícil y me costó mucho sacarme ese anteojo, ¿no? Entonces esta obra tiene que ver un poco con eso, como con la escuela que tiñe toda la forma en que vemos la realidad y una invitación a la gente y al público a reescribir y a redibujar esas narrativas y esas formas. Ahora sí me parece que podemos terminar acá. Esos Bien, son dibujos de mis bien. hijos que después hice en bordados, Ah, que son antes de que empiece a hacer las casitas. Por eso claro, los he puesto. Pero me parece que podemos cortar ahí, bien. ver si hay preguntas o comentarios o nada. Bueno, Sí, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. La verdad que un gusto escucharte, muy clara la exposición. Y bueno, eso, invitamos a abrir el micrófono e intervenir directamente, o si no pudieran o quisieran, les leemos en el chat. A ver, vamos a... Acá dice Juan Carlos que le encantó lo que dijiste, que trabajas con elementos de celebración colectiva. Y bueno, agradecimientos y para algunas personas que se tuvieron que retirar. A ver, excelente, gracias. Yo tengo una pregunta igual para pensar, para iniciar esta conversación también. Eh, Como vos sos migrante, ¿no? De algún modo eh, pensás esta idea de traducción respecto de tu obra, pero volviendo a la escuela y a los iconos escolares, pensaba mucho una situación que a veces resulta conflictiva o tensa, que tiene que ver con la enorme cantidad de niños y niñas migrantes que hay en las escuelas públicas, privadas también, y cómo se impone la celebración de iconos escolares y de efemérides, y qué pasó en tu experiencia o si eso aparece de alguna manera en tu obra con esta tensión entre eso, entre cuál es que es un valor, ¿no? O sea, un poco lo contaste cuando pasaste de hablar de cuestiones de Argentina a cuestiones por ahí más localizadas, pero ¿cómo lo ves en la escuela en ese sentido? No sé si fue clara la pregunta. sí, no, sí, sí fue clara. Obviamente es difícil porque el rol de la escuela, que tanto defendemos muchos y que de la escuela pública y de la escuela normal, fue un rol, eso, nivelador, pero también muy brutal de impartición de un imaginario colonial, de una idea y de una lectura muy colonial de ese proceso. Yo obviamente soy de la Patagonia y, y, y digamos que la conquista del desierto, que digamos que se seguía enseñando cuando yo estaba ahí como si fuera un desierto, como si fuera conquista, en la época de Roca, fue, por ejemplo, uno de los grandes temas de mi adolescencia en mi escuela secundaria, de las comunidades mapuches y del genocidio a los pueblos originarios argentinos, por ejemplo. Y eso es algo que siempre ha quedado afuera de esta cosa de mover la frontera y de la celebración del icono patrio. Y, o sea que ni siquiera pensar en, en- ni siquiera pensando todavía en estas generaciones más nuevas de niños migrantes, que me parece que es un punto muy válido, pero sino que la escuela y la manera en que nos han vendido la historia de una manera tan como cuentito, tiene un aspecto de encubrimiento de una historia muy brutal también y de mucha violencia, ¿no? Eh, Como que no, nunca se me hizo inocente, digamos, en ese sentido. Claro, como de alguna manera endulcorada, ¿no? Como también una forma de armar ese ser nacional dejando cosas afuera, digo, Totalmente. ¿no? Adrián tiene una pregunta, que ahí veo la mano levantada, así que adelante, Adrián. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias por esta propuesta, súper interesante. Gracias, Amalia. Me pareció muy interesante esto cuando compartías al principio de la charla, esto de que en un momento te cuestionaste tu ser docente,
lo que decías esto de me veía haciendo la casita, ¿no? Recortando cartón y pegando brillantina, cosa que quienes venimos de la escuela nos recontrapasa. Y linkeo ahí, ¿no? Con esto que después compartiste más adelante en la charla, la búsqueda del rol del artista dentro de la sociedad, que después compartías que en Estados Unidos o en Europa no sucedía. ¿Vos eso lo ves muy arraigado a lo que tiene que ver con la cultura nacional? ¿Lo ves arraigado a algo que tiene que ver con lo que artistas que admirás tenían, el compromiso social, la manifestación explícita de su ideología? Sí, yo lo veo como una cosa muy también generacional de nuestra generación que creció con una expectativa de cuando vuelve la democracia, digamos, con una expectativa de voz y también como de la persecución que hubo a la gente que se animaba a hablar y de cómo las figuras o los intelectuales o los artistas eran vistos como figuras públicas que podían o debían decir algo, ¿no? Y como esta expectativa. Totalmente, o sea, a mí lo que más, uno de los shocks culturales más grandes que yo tuve de irme fue darme cuenta que en Europa la gente no espera eso de los artistas. Vos puedes ser un artista que te dediques a pintar formas, no sé, a hacer tu propia exploración subjetiva de la pintura y nadie te va a estar pidiendo o esperando eso. Y yo no solo que lo espero y lo admiro de artistas que me gustan y que me interesan y de los cuales soy fan, sino que también lo espero y lo exijo de mí misma también. Pero eso fue una... Y de entender que para ellos eso era una visión muy romántica de lo que es ser un artista, ¿no? De que tengas que tener ese rol. Me Eh, pareció espectacular ese comentario que hiciste, porque aparte inmediatamente, está buenísimo que lo recuperaste, Adrián, porque inmediatamente me vino la famosa frase de Luis Camitzer, porque vos hablabas de que es como una situación más latinoamericana que dice, el museo es una escuela, y debajo, muy chiquito, dice, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones, con lo cual ya casi es como un eslogan, una demanda, ¿no? Y más allá de lo argentino. Muy, es muy precisa esa observación, sí. digamos que me parece que para ellos, por eso de que yo les decía, de que ellos, el artista como simplemente sostenedor de una subjetividad que puede moldear una vida o una manera de estar en el mundo, una profesión, es suficiente como expresión de un rol social, porque ellos lo inventaron. O sea, pero para nosotros no es así. Nosotros no lo inventamos. Ahí Entonces, Micaela, sí, perdón. sí. No, ahí Micaela tenía la mano levantada también, si querés abrir el micrófono, te escuchamos. Dale, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Más que nada, mi pregunta era alrededor de repensar cómo los actos escolares es un momento de construcción de identidad, donde los chicos y las chicas en las escuelas están muy receptivos a poder recibir un montón de información y quizás en esos momentos, cómo nosotras como docentes nos podemos acercar y brindar estos íconos, estos aprendizajes a través no sé, por ejemplo, como decía, eh, los diferentes compañeros a través de la Casa de Tucumán, no sé, por ejemplo, yo soy del área de danza y teatro, eh, y quedamos minimizados quizás en un momento de hacer algo para zafar, que muchas veces pasa eso. ¿Cómo podemos o cómo piensan que podemos integrar estos saberes, repensándolos como un momento de construcción real de la identidad? Para analizar en conjunto, no es una pregunta en particular. No, pero es un comentario súper importante y que sí, es muy difícil porque hay una expectativa de nuestro rol en la escuela incluso, como docentes por ahí artísticos y obviamente de la carga horaria y del tiempo que disponemos o no, pero
A mí me parece que estaría bueno que si no son momentos necesariamente críticos, que para ser críticos, que pudieran ser momentos donde se exprese una creatividad eh, mayor, ¿no? Eh, pero claro, lo que pasa es que después hay que estar siempre justificándose con todo el resto del plantel docente, con la directora, con lo que se espera del Sí, acto. porque pensás, por ejemplo, hay que responder al 25 de mayo y siempre los profes de arte, bueno, hacer el cabildo, a bailar el gato y hacer pastelitos. Sí. Y cuando uno quiere en realidad poder trabajar, no sé, qué es la identidad, qué es la libertad, cómo puedo yo mostrar la libertad a través de, no sé, de una expresión artística. Y a veces uno se enfrenta a eso y genera mucho dolor, porque, como vos decías, querés ver más allá, pero te encontrás limitada quizás con los programas, con el tiempo, y es complejo. Es complejo. A mí me parece que por ahí una posible ruta es la de armar incluso eventos paralelos, ¿no? Como decir, bueno, celebrar otra cosa, celebrar el Día de la Danza y hacer lo que uno quiere. Como proponer festejos y efemérides alternativas. Porque es claro que si bien hay mucho que hacer en ese imaginario, es entrar en un juego que ya está muy preestablecido y de las cuales las expectativas son muy, sí, ya están muy dadas, muy establecidas. Pero no sé, Interesante. es una idea, ¿no? Sí, es Es para seguir trabajando y seguir indagando. Sí, Es y es muy interesante. difícil. A mí me resultaba muy contradictorio cuando yo estaba ahí. Por eso empecé a hacer obras sobre eso. Porque me veía plantada ahí haciendo algo con lo que yo no estaba del todo de acuerdo, pero que realmente era mi trabajo, la expectativa y lo que se esperaba de mí. Y además porque yo lo podía hacer, que yo podía hacer el cabildo, no me resultaba tan difícil como por ahí a otro. Entonces tampoco no querés no ayudar o no Si querer. querés querés estar dentro de la compañía de las compañeras, de estar ahí, pero decís cómo puedo llegar a potenciar esto y que sea un acontecimiento artístico, no solamente porque se debe hacer tal o cual acción, hacer el Sí, cabildo o además. bailar el gato. Y además, por ejemplo, más allá de la situación en el momento del acto patrio, incluso, qué sé yo, si yo organizaba una exposición, hay como una idea de que en el caso de la educación artística plástica, el proceso es muy importante. A veces no estás tan focalizado en el resultado, sobre todo cuando estás trabajando con chicos, no importa mucho cómo termina siendo todo. También es como la experiencia creativa que pueda tener ese niño o niña. Y eso es muy difícil de explicar. Entonces hay como una idea de que quieren ir a ver y quieren que las cosas estén bien dibujadas y entonces incluso cuando estás haciendo otras cosas, pero es difícil, es un rol difícil de sostener y es como que hay que hacer espacio, me parece. Sí, Bueno, pero el chat me del parece muy bueno estos espacios donde somos todos docentes y está bueno tirar las problemáticas porque no, al fin y al cabo nos vamos ayudando entre todas y está Sí, no, y bueno. me parece súper importante tu comentario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Micaela. Voy a leer algunos comentarios que fueron surgiendo a raíz de la propuesta del comentario que hizo Micaela. Fabricio, por ejemplo, dice, pienso que los iconos patrios hay que resignificarlos, actualizarlos y desmitificarlos, ¿no? Esto de hacer lugar, ¿no? Que decía Amalia recién. En sus inicios surgieron de modo quizás violento, opacando o eliminando otras identidades. Rosario dice, se puede laburar así en las aulas, al menos en las escuelas de Floresta, probablemente donde trabaja. Dice que conozco, se labura así, se arman debates, ¿sí? Se construyen imágenes con los pibes, ¿no? Como nuevas imágenes, nuevas representaciones, un poco esto que decía de romper con esas imágenes que se comporten como palabras prefijadas, que decía Amalia, ¿no? Interesante. Y otra opción, dice Graciela, que sería interesante llevar a las escuelas artísticas, supongo, o a las distintas escuelas primarias, experiencias como, o tu trabajo, Amalia, también para contar, ¿no? También como llevar y mostrar estas experiencias
son parte de desarmar esos íconos patrios. Bueno, y después hay mucho agradecimiento. Laura dice, ¿qué te parece invertir el escudo de la escuela por parte de los alumnos como parte de un festejo del aniversario de la misma? Intervenir. Intervenir. Perdón, perdón. Ah. Intervenir, perdón. ¿Qué te parece intervenir el escudo de la escuela como parte de los alumnos, como parte de un festejo del aniversario de la misma? ¿Sería una buena idea para lograr identidad con el colegio? Es una pregunta. Sí, o sea, ¿cuál es el rol del escudo y cómo se armó ese y qué se armaría si ese escudo se hiciera hoy? O me parece Exacto, que todo exacto. lo que es una buena idea pensar en el escudo de la escuela. Y había una mano levantada, Raquel, no sé si te quedaste con la pregunta ahí dando vueltas, si la querés recuperar. Ah, sí, sobre lo que mencionaba recién la compañera de esto de que se hace a último momento o esto de preparar el acto, a veces, uy, tienen que salir y salen de la clase de matemática o de lengua, como que no se valora todavía el proceso este de aprendizaje que hay en el arte, que no solamente es la actividad, sino que se están abordando varias disciplinas, ¿sí? Como esto de la identidad. Y me parece que ya al tener este espacio estamos generando un cambio, ¿no? De a poquito cada uno va poniendo una idea, si bien hay resistencia, me parece que vamos haciendo fuerza. Quería rescatar esto. Sí, es cierto. Aparte a mí me parece que también una de las cosas que hay como una cosa doble en el término por ahí a mí me parece que como del rol de la educación artística en las escuelas, que no es solo darle la oportunidad a los chicos y a las chicas que que tengan experiencias de creativas, digamos, pero sino también expandirles a ellos mismos la noción del arte, de las cosas que van a Sí, ver ellos sí. después en los museos, de Mm, acercarlos a la producción de los artistas. Una de las cosas sí, que sí. yo hacía en la escuela primaria era, porque tenía el privilegio de estar haciéndolo en Buenos Aires y de conocer muchos artistas, era invitar muchos artistas de mi generación a que vinieran a mostrar su obra a los chicos de la escuela como a dar una charla, pero en la escuela, porque si no hay como esta cosa, y una de las cosas que me acuerdo, pero profundamente, es que uno de mis super alumnos de cuarto grado, que lo adoraba, levantó la mano y le preguntó a mi amigo, en ese momento yo había invitado a un pintor, Diego Berrota, lo había invitado, y él le preguntó si él iba al baño. Y yo me quedé como, no entendí. Y en realidad era como, claro, él la idea que él tenía, este chico de 8 años, de un artista, era como alguien, un ser que no era le habían Este mundo. pintado esta cosa de gran artista. Claro, ahora conocía a un artista, quería saber si era una persona común y corriente, básicamente. Pero también como de acercarlos un poco a los artistas Sí, y al tal arte. cual. Sí, tal cual. Ujú. Y por Espectacular. ahí lo que pasa con el acto patrio en sí es que es muy difícil cambiarlo ahí porque hay mucha ideología, es muy pesado el tema. Entonces por Mm, ahí son otros los intersticios que podemos ir encontrando. sí, Sí, incluso se comparto. van construyendo y destruyendo como, o sea, nuevas fechas, nuevas efemérides, ¿no? Como por ejemplo la de Güemes no existía hace 20 años, ahora existe y capaz que en 5 años la sacan, ¿no? Como que hay una disputa todo el tiempo porque es la memoria. Entonces es una linda iniciativa como preguntar colectivamente qué efemérides faltan, ¿no? Como ni siquiera algo que tenga que inventar uno, sino preguntarse en una institución cuál es la efeméride que no estamos atendiendo. Súper linda esa pregunta, sí. Ahí hay otra mano. Franco, si querés, pasamos la voz. Ay, no se te escucha. Tenés que sacarte activarte, por ahí tenías apagado el micrófono. No, se No te te escucha, escuchamos. Por ahí si Franco. no en el chat, lo querés tipar en el chat, es medio incómodo. No, no se escucha. A ver, vamos al chat. Ah, Ok.
pena, porque la verdad que sumar las Sí. fotos está buenísimo. Así que bueno, nos quedamos ahí atentos al chat a ver cuándo llega esta pregunta. Si puede, por ahí no está tipeando, no lo veo tipear. Yo, mientras tanto, les puedo mostrar una cosa que encontré. Les Dale. quería, lo que, bueno, no lo encontré yo, lo encontré en mi pareja, que es mexicano. Fue a un mercado de Ahí se me pulgas. escucha mejor. Ah, sí, dale, Ahora Se sí, escucha. Ah, contanos. bueno. adelante, Perdón, Franco. Amalia, después quiero ver lo que ibas a mostrar, pero... Sí, sí. No, te quería preguntar, de alguna manera, si revisitas tu obra en el contexto actual de la Argentina. Pienso por ahí que abordás temas como densos, como de la dictadura, que es algo que nos pasa en la escuela. Yo soy docente, artista visual también, donde hay algunos temas que se están instalados, como la dictadura, lo hemos abordado y lo abordamos de distintas maneras. Y a veces es más difícil, creo que nos pasa a todos, poder hablar del presente, de lo que nos está pasando hoy en día. Y te pregunto por ahí eso, si eh, has puesto en diálogo alguna de estas obras que nos comentabas en torno al contexto actual, donde hay tanta disputa en esto que hablan de la batalla cultural, de, de vaciar de sentido y llenarlo con otros sentidos, ¿no? Eh, bueno, que vienen a disputar conquistas y bueno, eso. Y la pregunta viene por ahí, si de alguna manera revisitas tu obra y has encontrado como nuevas lecturas en el contexto actual de quien nos gobierna, ¿no? De nacional. Sí. Mira, la verdad es que a Gracias. mí una de las cosas, me parece importantísima la pregunta, pero una de las cosas que me pasan es que yo hace muchos años que no vivo en Argentina. Voy mucho porque voy a ver a mi familia, pero me cuesta sentirme como tan partícipe de esa realidad, y lo que me empieza a pasar es que teniendo un hijo que va a la escuela acá, por ejemplo, por ahí tengo una participación como más activa en el sistema de acá, en ese sentido. Yo, obviamente para mí es mucho más fácil porque yo no estoy ahí, pero yo estoy como aguantando la respiración, como si me parece que en algún momento va a pasar y vamos a poder hablar con un sentido más común. Pero es cierto que eso es una visión muy parcial y muy privilegiada también. Eh, Creo que se me haría súper difícil. Me parece que es un momento muy difícil, y también me parece que como artista es a veces muy difícil responder tan inmediatamente a algo cuando lo estás atravesando, porque el shock como personal es más fuerte. Lo que sí creo es que, digamos que hay distintas, digamos, ponele, un escritor puede escribir una novela, puede escribir un ensayo, puede escribir un tweet, puede escribir un mensaje de texto, puede escribir una nota que dejas en tu casa, ¿no? Como que me parece que hay momentos donde en realidad te convoca y te toca estar donde estás. Y por ahí los gestos son más pequeños, a menor escala, no son tan... es muy difícil reaccionar de manera contemporánea al problema, me parece en general. Pero también me parece que en esos momentos los pequeños gestos, los pequeños son importantísimos. Y me parece que en el aula y la relación que, o sea, yo pensando también en la relación que yo tuve con docentes míos, em, que fueron importantísimas, me parece que las relaciones que establecen los docentes con los estudiantes son muy poderosas también, em, que no se sienten como gestos enormes o como la gran obra, pero creo que hacen diferencia. Pero sí, es un momento súper difícil. Gracias. Interesante respecto a eso también, como por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamaba la atención de lo de la casita de Tucumán fue en el 2002, un momento en que el país estaba, o sea, estaba
llamas. caído, o sea, Sí, destruido, se estaba repensando también, y como que quizás hay pequeños gestos por ahí como anacrónicos que sí, vistos en el tiempo, por ahí se encajan mejor, ¿no? Eh, totalmente. sí, Yo el día, o sea, yo terminé la Pueyrredón en diciembre el uno. de 2001. O sea, yo llegué, yo tenía, mi docente era Margarita Paxa y la noche del cacerolazo estábamos todos preguntándonos porque tenemos, cuando te recibís de profesora nacional de escultura, tenés que llevar, llegás con un flete al final, digamos, llegás con un montón de obra. Entonces, no sabíamos si teníamos que ir a la escuela o no al día siguiente. De hecho, mi Claro. familia había viajado porque yo me recibía y llegaron todos como pasando gases lacrimógenos y se hizo igual al final. Entonces sí, fue como un momento donde estaba todo muy en llamas. Y además yo fui como muy parte de la toma, de la Pueyrredón. Fue como un momento bastante complejo de ser estudiante de arte ahí. Y es cierto que esa obra parece completamente descolgada, pero eso me pasaba. Yo estaba todo el tiempo cuestionándome cuál era el rol del arte que yo, y después estaba haciendo ahí la casita de Tucumán. Me sentía como, y sentía que lo que más, como que mi o sea, como mi actuación más real era esa de hacer la casita de Tucumán. Tenía una incidencia mucho más concreta en la realidad social que lo otro, ¿no? ¿Y Pero bueno, qué pensaste sé yo. algo, si pensás que hubo alguna intervención que trastocó en tu práctica docente? ¿Algo de estos modelos que en tu obra tensionaban? Yo pienso que dentro de que las visitas de artistas, que los artistas a los que miramos, qué sé yo, a mí me sigue sorprendiendo que solamente se mire a Picasso, a Frida Kahlo, ¿no? Nosotros hablábamos de, no sé, yo les presentaba a otros artistas, les presentaba artistas contemporáneos. Mirábamos a Ana Mendieta, a Richard Long, hacíamos cosas en el patio de la escuela. No sé, espero que hayan tenido. Yo, por ejemplo, a mí, una de las grandes docentes de plástica que tuve, la busqué por 1000 años para decirle que me había cambiado la vida y nunca la encontré. Así que, qué sé yo, capaz que eso pasa también. Ahí, Adrián, te pasamos la palabra. Gracias. Recién estaba pensando, Amalia, tratando de recordar qué docente conozco que se haya convertido en artista, y la única persona que se me viene a la cabeza es Gilda, que ella era docente de nivel inicial, era maestra jardinera, bueno, y se Sí. terminó convirtiendo, ¿no?, en la cantante popular que conocemos. ¿Cómo fue tu primer paso? ¿Cómo fue ese momento en el cual dejaste la docencia y te convertiste en artista? En realidad me fui, eso pasó. Me invitaron a irme, no, o sea, me invitaron a aplicar a esta beca en Holanda y no, y, y entré, como que no lo pensé mucho. Me dijeron, ay, ¿por qué no te presentás? Y yo me presenté como pensando, bueno, qué sé yo, me presento y después me fui. Y de hecho siento que es como suena mal decirlo porque obviamente tengo el enorme privilegio de, a pesar de que no siempre vivo súper bien y qué sé yo, pero puedo vivir de mi trabajo artístico, pero es una deuda que siento con la docencia. Es algo que me encantaba hacer y que es algo que no desarrollé porque estuve desarrollando otras cosas. Obviamente de vez en cuando me invitan a hacer un taller o a dar una clase, pero no es algo a lo que me haya dedicado. Y nada, es un trabajo que me encantaba y que me parece súper importante. Entonces, a pesar de que obviamente tengo el trabajo soñado y soñado por mí y soñado por muchos, también siento como una deuda en mi vida con no haber desarrollado una práctica docente. Bueno,
¿Querés mostrarnos la sorpresa? Sí, No, no es una sorpresa, les quería contar, porque la encontré el otro La día. historia. Sí, mi pareja me encontró a ver si lo pueden ver, ¿no? La Esto, Nación dice, ¿no? sí, lo encontró en un mercado de pulgas acá, en Inglaterra, y es un ramo de flores, que me parece que son flores como muy inglesas, y dice La Nación, y está firmado por una artista, no sé si es mujer o hombre, se llama Andrea, Andrea. y es de 1891, pero Wow. la, el, el diario de La Nación, la fecha que tiene, que me di cuenta el otro día, el diario dice Buenos Aires, 9 de julio de 1891. Wow. Todos, No sé si es como o sea, la historia es como, no sé, es una pintora inglesa, es una pintora argentina, eh, eh, tenía conciencia esta persona que era una fecha patria o no, y esta cosa como muy oncaguara de que tienen la doble fecha, porque está fechada la firma, como 1891 pero también la fecha del diario. Y como que me encantó, obviamente la compramos, la tengo colgada en casa hace unos días, pero el otro día recién mirando me di cuenta que era del 9 de julio y bueno, nada, me surgieron estas preguntas, así que no sé cómo empezar a averiguar quién era porque no tengo ningún tipo de dato, pero me llegó Es así. espectacular, porque aparte la Es Nación lindo. también como un constructor de identidad nacional, de relato, de historia, qué maravilla. Exacto, exacto. Y bueno, no sé, tiene todas estas historias. Me parece que lo que voy a hacer primero es llevarla a algún restaurador para que la limpie un poco, porque es una pintura hermosa además. El marco preciosa. es feo, obviamente, pero es muy linda. Bueno, no sé. No, y hay Traje, algo, me viene algo particular que tiene también este doble movimiento que decías vos al principio, que bueno, el diario construye relato, digo, forma, identidad, opinión pública, pero finalmente también sirve para amarrar un ramo de flores y ya está, y pasó, ¿no? sí, Como esas dos ahí, bueno, puede ser todo, pero también puede ser para, no sé, envolver los huevos con ramos exacto. de flores. Así que bueno. Bueno, Nada, Amalia, pero te como me llegó agradecemos. el otro día y dije, ay, voy a estar hablando con un montón de argentinos que además vamos a estar hablando de fechas patrias, dije, se los Es una quería. hermosa coincidencia y Sí. regalo. Sí, la verdad. Así que gracias por esa postal. Bueno, te agradecemos un montón tu tiempo. Sabemos que es un poco tarde allá en Londres, así que te queremos liberar. Nada, agradecerte todo lo que nos compartiste, tu cuerpo de obra, en el chat muchas personas agradeciendo tu trabajo, tu forma también de No, contarlo. gracias a ustedes por la oportunidad y de estar en diálogo y por la escucha, por los comentarios, por estar acá después de más de una hora, una hora y cuarto para mí es un placer estar en diálogo con ustedes. Bueno, eso, muchas gracias Igualmente. y agradecemos a todos los que se fueron sumando y los que se quedaron hasta el final, que todavía tenemos ahí un par, una gran hinchada. Así que bueno, esto queda grabado, lo vamos a subir y lo vamos a enviar también. Así que bueno, gracias a todos, Amalia, Laila, hasta luego y nos Muchas vemos en gracias. algún próximo encuentro de formación docente. Hasta Nos luego. vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao.